Machulansguna, abuelunsguna karan respetuoso. Kasqanmay kutisun. Amaya kina qipamanqa purisunchu. El FIAC, Fondo de Iniciativas de Afirmación Cultural Andina, es un programa administrado por el Proyecto Andino de Tecnologías Campesinas PRATEC. Es auspiciado por la Fundación Suiza Tradiciones para el Mañana y cuenta con el apoyo de la Federación Ginebrina de Cooperación. El fondo se destina para microproyectos en apoyo de iniciativas de afirmación cultural de comunidades andino-amazónicas. Estos microproyectos están orientados a revalorar, rescatar, fomentar y vigorizar la cultura y agricultura campesina andino-amazónica, fortaleciendo su propia organicidad. Para facilitar la ejecución de los microproyectos, las comunidades o grupos de familias cuentan con el acompañamiento de 12 núcleos de afirmación cultural andina, NACAS. En San Martín operan Huamanguasi, Choba Choba, Pradera. En Cajamarca, Nubicha, Chacras. En Ancash, Urpi Chayay. En Huancavelica, Perca. En Ayacucho, Apu, Aguay, Aba. En Apurímac, Vida Dulce. Y en el Cusco, Ceprosi. Basta un pequeño apoyo para recuperar el respeto. Como vamos a mostrar, solo faltan los instrumentos musicales para que retorne la música a las fiestas que armonizan el Pacha o mundo local. Pero también mostramos que para recuperar la crianza de alpacas, no basta que se cuente con el dinero para comprarlas. Es necesario recuperar la memoria de cómo hacían los abuelos y abuelas, pidiendo permiso a los parajes, consultando a las montañas tutelares, atendiendo a los encargos de quien entrega la crianza, entregando a los animales a la montaña protectora a quien van a pertenecer. Muchas iniciativas, si no todas, muestran los esfuerzos de las comunidades andino-amazónicas por recuperar el respeto. Así es como se entiende el progreso en estas tierras. PERCA acompañó el fortalecimiento de autoridades Varayox en San Juan de Dios, Huancavelica, entre diciembre del 2002 y abril del 2003. Los comuneros celebraron 3 sesiones rituales, una con autoridades, 2 asambleas comunales o tincui, 4 talleres de Varayox, 3 talleres de réplica sobre la importancia al fortalecimiento de la organización. Labraron 10 varas de chonta para investir a las autoridades comunales. El 1 de enero del 2003 tuvo lugar el cambio de autoridades. Las autoridades nuevas hacen bendecir las joyanas varas por el cura para funcionar bien y con mucha responsabilidad durante el presente año. Después de la misa, las nuevas autoridades se dirigen a la plaza con sus altavaras, chacanas adornadas con cintas multicolores,
donados por amigos y familiares como muestra de apoyo y cariño de estar juntos. En el Waypatisay se comparte la comida con todos los presentes. Los servicios son los encargados de servir bebidas y comidas. Ellos hacen su presentación de viandas. El Waypatisay inicia. Las nuevas autoridades varas esperan su turno para degustar y compartir las comidas, siempre ordenadamente. El regidor, autoridad carismática mayor, recibe su porción de un alguacil. Esto es una muestra de cariño y respeto de los menores hacia el mayor. Las nuevas autoridades empiezan a degustar la vianda compartida. Las mamás alguaciles se retiran a sus comunidades en grupos ordenadamente. Esta costumbre en la que los grupos se separan se llama rakiraki. El alguacil y la mamá alguacila, en su cabildo con el acompañamiento de amigos y familiares, comparte la caña. Se nota la alegría que reina en sus rostros. Así atardece el día 1 de enero del 2003. Y ahora visitaremos Cusco, donde Rocío Achawi Kenti, del núcleo CEPROSI, nos cuenta sobre la iniciativa La recuperación de la vestimenta del Varayoc y sus regidores en la comunidad de Rajchi. Bueno, Rajchi es una comunidad muy sagrada, que es porque está ubicada justamente en el centro del templo del dios Huiracocha, el templo del sol, donde también está alrededor todos sus apus, como es el Quinzachata, es un apu volcánico. Después está el apu Ausangate al frente, el apu Malmaya, que es de Sicuani, ¿no? Todos esos apus están casi alrededor. Todo era tan bonito, tan perfecto, pero resulta que la comunidad había perdido sus autoridades, ¿no? Había perdido su vestimenta. Y entonces dijimos, es un lugar muy especial esto de Rajchi, y ¿por qué no recuperar lo que nuestros abuelos nos han dejado? Empezar por nuestra ropa, ¿no? Por vestirnos con nuestras ropas típicas, empezar con nuestras autoridades. Para hacer la vestimenta, pues cada uno trajo las telas, recogió de sus abuelos, las monteras, las chuspas, los chumpis, ya incluso apolillados algunos, y nosotros admirábamos. Mira cómo esto, tan gruesos, telas antiguas, que ya pues ahora ya la fábrica tampoco ya no hace eso, ¿no? Fuimos a Sicuani y buscamos las tiendas donde podrían confeccionar. Todo otro día volvimos para comprar las telas, y ahora las chontas, pues es muy difícil que entre un clavo, porque es una madera muy especial y muy sagrada, ¿no? Que te da mucha energía. Y por ahí un señor dijo, ya, yo se los hago de chonta tenemos. Una autoridad siempre tiene que tener de chonta, y todas las autoridades han tenido de chonta, siempre. Y entonces dice que los apus les gusta más ver a las personas con su poncho, con su ropa, y así te reconocen fácilmente. Ahí cada uno ofreció su quinto, pidiendo para que el pueblo de Rajchi les vaya bien. La gente se había olvidado de hacer esos rituales, ¿no? Especialmente a la Pachamama de Rajchi, ¿no? Al templo sagrado,
hicieron, cada uno, algunos se pusieron a llorar, algunos les emocionó mucho, ¿no? Se hizo 2 despachos, uno para la Pachamama y uno para los apus, ¿no? Se puso por los dos. Bueno, después de toda la actividad, la recuperación de las autoridades, la vestimenta en la comunidad de Rachi, pues lo que ha cambiado ha sido más la conciencia, ¿no? Cada uno está muy consciente de que lo nuestro, la cultura andina es lo más valioso, hacer la chacra es lo más valioso, tener esas amistades pues es lo más valioso, porque una amistad no se compra, ¿no? El cariño no se compra, sino se adquiere, ¿no? Cuando vas de visita te dicen, aquí tienes, toma un matecito, sírvete esta papita, llévate. Ese es el cariño. Y eso es lo que ha cambiado, ¿no? El cariño. ¡Calle! ¡Calle, compañeros! ¡Causacho Rache! ¡Causacho San Pedro! ¡Causacho Canchillachta! Gracias, En el primer año del FIAG en Rachi se recuperaron las autoridades tradicionales y su vestimenta. Después de 2 años que concluyó su periodo de autoridad, se realizó el cambio de las autoridades a la forma y estilo de antes, con la guía y recomendación de las autoridades pasadas de hace años. Entrante de la Junta Directiva, señor fiscal, Allintay Kawari, Kiraxilak Tánchez, Alin Canampa, Guatamanta, no canches, y me nañopa, Machulansguna, abuelunsguna, cada respetuoso. Cascamay Kutisun, Amaya Kina Kipaman, Polisunchu. Waiki fiscal Mikanki, y la Junta Directiva, presidente Tapes Tancari, Kiraxilak Tánchez, somos aquí, los astica en la Futurinampa. Chilancama, palabra y que barata entrega es que señor fiscal. En allata, guay que panaiguna. Imainachos, ya para exmanta, yo caigo a aclarirawan kiko. Hay lumichik nescata. Rimaypitaq lista waqaq nisqa sutichasqa. Llapallaykisman riqsichikuyniyta churaykushayku ki ch'ullamak'as ajallatapis hinallataq ki pisi haywakuy nisqa costumbrinchis traguchata hinallataq ki huk kipuña kukallatapis hallpariykusunchis imaynachus kunan ki ayllumichiqninchis lluqsipuynin hinataq musuqman qunaykushanku chayta chay unchay kunan ki ñuqaykupas riqsichikasqayku chaylan ñuqaq rimarini karan. Las autoridades del 2003 y 2004 entregaron sus vestimentas a las nuevas autoridades como señal de respeto y continuidad del ciclo de la organicidad. Una montera.
En Churrubamba, Apurímac, presenciamos la entrega de las vestimentas de las autoridades Varayoc, momento importante de la iniciativa Recuperación de Autoridades Tradicionales. En febrero del 2004, con el proyecto FIAC, recuperamos la vestimenta de las autoridades tradicionales. Gracias Dios Padre Gacho, con el señor ingeniero Vida Dulce. Kay sumak tu kay rupan kita chay gachimun kay laktantisma. Ancha sumak cosas kay chaski usonchi. Entonces kay rupatan kunang nyuha bendecidos como sumak nyau panyang mangkak kutili chiwat kanji chayna sumak taya nuhanches causa usonchi. Sumak taya oko Virgen Pawangina Dios pachurinina sumak autoridad kuna papay sumak aguantayo calma y paciencia. Causangichis maneja Hawaii guangico comunera iskajimra sungoyo mecánico. Entonces, con la bendecidos un cayo ropanchista. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, queridos hermanos, cayo ropanchista, bendecidos sea. Gracias. Hagan esto. Yo te bendecero la ropa de las señoras autoridades. Yo te bendizo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Es ropa dura para eterno. El Señor esté con ustedes. El Señor, yo te bendecero con agua, bendecero. Papá, a ver, el Señor de los aplauditas. Entre los siglos XVI y XVII, en Andahuaylas y en otras partes de los Andes, la hacienda tomó posesión de las tierras de los abuelos chancas, incas y andinos de siempre. La hacienda impuso una producción agrícola para la gente de ciudad, descuidando las cochas, bofedales, montes, pastos, chacras. Más adelante, un debilitamiento vino cuando se nombró como autoridad comunal, mediante voto secreto, a los jovencitos letrados, marginándose a los comuneros ágrafos, por muy sabios que sean. Otro debilitamiento de las autoridades tradicionales fue luego de la movilización de 30.000 comuneros para las tomas de tierras de las haciendas a partir de 1973, donde la policía apresó a los líderes campesinos y requisó cientos de fuetes o látigos que servían para que las autoridades tradicionales se hagan respetar. Aún así, había Varayocs, un tanto serviles de los hacendados, pero que muchas veces persistían en su rol de la autoridad tradicional. Kachkan como Cotawachumanta, creo que poco lo mantaps caibs na kachkan. Y yo uyarei cuantis, bueno yo para la gamsa, canan agosto pera no hay kuman, ya cumplió cuña que Varaikuta. Caipin presidente kachkan. Como se llama presidente para kachkan wak bastón chaneskan y teniente agente con la página tami kachkan wak bastón una con mucha neskan wak bastón cha. Ya opa bara. Wak mansotin bara neskan. Porque wak wang mi ñojaiku hasta agosto manta pacha más o menos taña ñojaiku que la está por richaniku. Porque ñaupasta me parece manam imapas kasunaku y karhachi. Ojeikuna. Porque kaiwanja ñam kanan más o menos ñaupa tempunchimaña kotiripuchkanchis. Kaip mliu otra masiguna kachkan presidente como teniente agente y ñojap como presidente kaip kachkani y liu membrikunapas kaip kachkan. Y chayman sejumi ña kaip ña bendicikuña ña kay pachanchista y liu kay hawaikunchishña como sombreruchakuna kachkan liuta. A la seguida chakananga kanan kaip señor papanchi Emiterio Waman paimi kanan makikuta churaykuanja kaypi. Kay delantempi mliujayku siempre chaskisaku makinta kay puitiwan y chayman sigun kay hipaman sumaq ñuqayku allin puririnaykupak, allin macharinaykupak. Embaraduykuna sumaqta llaqtata kamachiwankiku sin calma y paciencia, pero amata yumpay apurado, amata yumpay paciencia. Regular.
Bueno, Chay, papá y señor teniente gobernador, Bernita Complenan Chispa. Somata Kamay Kachinacos por Renan Chispa. Bueno, en allá está una señora agente municipal. Papá, bueno, yo Juan siempre que divergen chistachas que son chis. Caimanta Ripaman Sumachta Marjarinan Chispa. Sumachta Mimron Chispa, en caso de Gana Cuspa, Cailactan Chista, por Erichinan Chispa. Santo. Bueno, señor vicepresidente, señor Eusebio, Canan Manta que jepaman papá Somastea, Kama y Cachinacuspanchi por el Sunchis. Porque Jainawata mana más o menos tacho trabajaronchis. Porque imainampi. Porque ñojanchi, wakinenchi mimronchis, los que están caso. Y además mana credencialenchi los que no están caso. Porque ñam Jainimpa, asamblea parlarenchiña, mana credencialean Canawata trabajan en chispa. Que ñojanchi nombrado Cainita cumplen en chispa. Parlamento papá, más que más tomas canchimento puntual mi cana papá ya comisionado cachcanchi vino chicas paja. ¿Sí o no papá? Si mana nang manchu, ema naso anchu mana caso no cuspan ema nata caso papá. ¿Sí o no papá? En Ayacucho, el núcleo ABA acompañó en la recuperación de la apariencia de los guamanis, caminos y jochas en Huchuyri. Según las familias comuneras y autoridades, los cerros y las lagunas protectoras habían perdido autoridad con respecto al granizo. La helada, el viento, las plagas. Dicen que por las desarmonías ocasionadas, ellos ya no protegen a la comunidad ni se amparan entre ellos mismos. De esta manera se ha alterado el camino del granizo, de la helada. Asimismo, los Hatunñán, caminos regionales, han perdido su apariencia, su folgor. Así ya no da ganas de caminar. El buen caminar de los caminantes ha ido desvaneciéndose poco a poco. Incluso muchos ya quieren caminar solo en carro. La elaboración, el traslado y el levantamiento de cruces en una peregrinación, así como la construcción de capillas, han sido actividades muy ceremoniosas que permitieron recordar cómo se festejaba en años anteriores. Conversando sobre el por qué han considerado restablecer dichas ceremonias luego de tantos años, la respuesta fue: las desatenciones traen más desarmonías y estamos en momentos en que se requiere de mayor amparo y entre todos. Por lo mismo, acudimos a la comprensión de los cerros deidades, a quienes se les recuerda su autoridad, su cargo. Es en ese reconocimiento que se levanta sus cruces, se retoma los rituales, las ofrendas. Al igual que en los humanos, las deidades también pasan su cargo, asumen diversas funciones. Así, el Rajchiorjo es quien protege a los cultivos y varones. Machu Cruz protege a los viajeros, animales y cultivos. Achimachay protege a los animales y Pucamojo protege a las mujeres.
veamos la recuperación de la fiesta de la Santísima Trinidad en Chuquihuarcaya, Ayacucho. La armonía del Pacha está cimentada en el respeto, cariño, conversación y compartir entre los hombres, deidades y la naturaleza que se condensan en momentos festivos y rituales. Dios, los santos y la cruz cristiana son parte de las deidades andinas y se encuentran en las comunidades porque son chacareros. Dentro de sus festividades subyacen sabidurías andinas y secretos de crianza. Los apus, criadores del Pacha, nuestros hermanos mayores, nos aseguran una buena relación con el Pacha, con todo esto que vemos y junto con los apus, los cultivos que criamos y nos crían. Muchas fiestas andinas han sido montadas por los cristianos en su intento de destruir la relación personal de los hombres andinos con deidades y naturaleza. De ahí que las cruces son veneradas en las cimas de los apus, uniéndose esos dos respetos sagrados en los cuales los runas ponemos nuestro corazón. Ahora, el cerro y la cruz son una misma persona y ambos están velando por nuestra chacra. Estas cruces son vestidas y adornadas con todos los cultivos y los frutos de crianza de los ámbitos en los que viven. Y como personas importantes que son, deben una vez al año bajar a los poblados para escuchar la misa y ser bendecidos por el cura, lo que les dará su fuerza. Así es como existen las fiestas de las cruces, celebraciones de gratitud y petición que armonizan nuestra convivencia. Estas fiestas son de lo más importante. Pasa de Cuscanico, de año de familia Núñez, y al siguiente de familia Llagas también viene. Familia Sepa, Cusnico de Santa Clínico desde el Cerro San Mateo. Pero en el lento proceso de nuestra desarmonización, muchas fiestas y rituales andinos ya no se festejan. Se perdieron principalmente en las épocas de violencia social que vivieron las comunidades andinas, por lo que muchas sabidurías y secretos de nuestros abuelos se están olvidando o quedan solo en la memoria de los ancianos. Por eso, es de gran importancia regenerar y retejer estos lienzos. En este proceso, después de varias conversaciones y reflexiones, recuperamos la fiesta de las cruces de la comunidad de Huarcaya. En este video vemos el proceso que hemos seguido de esta fiesta desde el primer año en que la recuperamos, apenas con una vaga idea, hasta el último en que celebramos todos los años una vigorosa ritualidad. En el primer año, el 2001, elaboramos cruces solo en algunos apus y algunas chacras, pero como el Taytacura tenía que bendecirlas, tuvimos que llevarlas a la fiesta de Mamacha Carmen de Quispillacta. No tuvimos suerte, porque el Taytacura ya no estaba, pero de todas maneras las bendijo el cantor de la iglesia.
Padre, en nombre del Espíritu, en nombre del Espíritu Santo. Para el segundo año, el 2002, continuamos conversando, recomponiendo y colocando nuevamente las cruces en los apus guamanis como había sido antes. Para ello realizamos conversatorios con ancianos y niños de la comunidad y de la escuela, porque ellos no saben de estas costumbres. De estas conversaciones surge la necesidad de recuperar también el Santo Custodio, que fue robado en tiempos de violencia porque simboliza la presencia de nuestro Señor Jesucristo. El proyecto FIAC nos apoyó en el 2003 con el Santo Custodio y los guiones. Ampuchorini vachkanki, rekrekita mastaris ampuchorini vachkanki. Y la comunidad y los ayllus continuamos festejando con mayor voluntad nuestra fiesta de las cruces, cuyo significado se está recomponiendo. Nuestra comunidad ya estaba protegida de las heladas, las granizadas, etc. Las cruces ya estaban en los principales apus guamanis. También ya estaba presente nuestro Señor Jesucristo en nuestra comunidad. Pero faltaban las capillas con sus cruces y santos en nuestros principales caminos, donde los abuelos siempre descansaban y conversaban con sus deidades y naturaleza, sus luceros. Cada vez que salían de la comunidad pedían permiso, amparo, ayuda. Sin la presencia de las capillas, las cruces, los santos, caminamos yutampi, como sea, perdiendo el respeto. Nuevamente el FIAC nos apoyó para la reconstrucción de nuestras capillas que estaban totalmente destruidas. Ahora, nuevamente dentro de ellas están nuestras cruces, nuevamente estamos recuperando el respeto a nuestro Dios y los apus. Así, poco a poco,
vamos recuperando nuestro respeto. Escuchemos un poco lo que nos dicen nuestros hermanos de los Ayllus de Chuquihuarcaya. Presentes, público en general, y señoras, la palayaquichi que hay presente acá, con un momento, taricunchi que hay capilla del barrio Santa Clara. Entonces, con un momento que hay presente Kachkan, Santísima Santa Cruz, por Ayllus, de Apalanchi que hay Guñonasja Taricuchcanchi. Entonces, que hay primero Santa Cruz, Sayahmi Kachkan, del Ayllu Ore. Entonces, Kaipi, Pachachimuchcanico, Yapalan, Imaimana Richach Kausaiwan, Imanasja, porque Paipa, Taita Diospa, Unanchasjami y Paipa Voluntaninmi, Maejan clase Kausaipas. Entonces, Chaimi, como bendecichinapa Jina, Apaikunchik, Santa Iglesia Okuman, señor sacerdote, bendizanampa. Entonces, Kaipi Kachkan, por ejemplo, Maman Jina Yapan Kausaipa, Kachkan Sara, por ejemplo, representan la palan clásica Usaiman, misa Sara Kachkan. Entonces, Kaipi Kachkan, Papa, no, Lapan clásica Papamanta representachkan, Masua Kachkan, Uluko Kachkan, Oka Kachkan, Chaimanta Kachkanta, por ejemplo, Kaina planta manta o Tombis Chapas, es una fruta, ¿no? Entonces, Chaikona y calabaza Kachkan y Javen Capas Kachkan. Entonces, Kaihay Chochlumpas representachkan y Nayorantingra, ya, Abaspas y Naruyantin representachkan Riki. Entonces, Kaitam, Yohanchik Anchata, Santísima Trinidad fiestaman desde Abuelonchikmanta, con Anjunjashat Manta Ginaña, Caja Pajaritzkanchik Riki. Entonces, la Palanchikpas, los 12 años, Kainayam Kachkan, según altura Mangina, Joaquín Ninchikpan, distinto, Pachas Jamuchkan, Santísimo Santa Cruz Ninchik. Kuna kai punca kai cai kachimichkan Cruz Ninchik ta sangram urkumanta. Kai sangram urkupa mas okular dimpai ko aillo chakrai kong cai pinhai tarpuniko kai lepan kelas simiatanya punta cai ability ko pasimilya kuasa ko mangpangnya chok nuebunya kachkan kai similya kuna kai nyuhatar purhane kai rusada chakachtam kai chatam tarputi sim cierto inquinta sana corusca tiene kai nuevo creación nanyam kachkan nuevo similya chak nanyam kachkan cai bario cai aillo chakrai ko pin tarpunik nyuhai ko llapalang kausai ta kai kachkan abas cai ko pas maso cai ko uka cai ko pas ulukuchapas tarwi pas kachkan llapalak klase sara cai ko mas bakhalau chapiu ko China tah kai simia chakna ta kunang mira chkanik aillo chakrai ko pikaina alinchanya jokserung tang jiu aillo ko llapachai ko rakina ko ikuniko kunang khachai ai simia chai ko ta mira chispai ko maso masternya sigisah ko llapang klase simia chai ko ta saya tam nyuhani mang Chakran chikpinya mira chikuson chikri. Chakrai kupinya mira chakran chikpinya mira chikuskan chik señor Evangelio ko na sino aillo amani imba baranya ta me significan paimi niño dulce kan paimi ko Santa Cruz Santísima más mayor ni paimi oko castigo yo paimi respetación como más imahai capipas castigo yo me pai cai me pai compañía kuchkan kai Santísima Santa Cruz ni kuta kunan kai diang ma che kuchkan kunan kai fiesta. Estoy teniendo saludo ta cai Camunico ñojaiko barrio Ayllo Capillapata ñojaiko último cayoraña cai Camunico porque ñojaiko canico caropera ya payan ka ayo kuna manta mas distanciape chairak chay kamuniko oro hopi kaniko de mas oro hopinya chay minyo haiko chairak chay kamuchkaniko kaina minyo haiko situación niko ingeniero minyo haiko pam kaniko oro hopi totalmente mana imayo pero animal konata cuidaspa siempre pasto konata jawarispa hasa konapas runtu konapas chayangmi chay konata jawarispa chay animal kona kaniko chay mi kai significa mil machaiko ang menyo haiko kaniko y kai alto pitame kai waita chakona producing chay yawang chay kamuniko nyo haiko
manam ñuqayku kaypi kaqchu kaniku alto urqumanta karumantara chaymi kay waytacha kay pasotin quriwaylla kay producen urqupi chaymi kay waytacha ina quriwayllam kay sotin chay urqupi wiñan bien chaymi ñuqayku como taytanchi Santa Cruz me urqupi ganadero paymi animalkunata cuidan y chaymi kay animalkuna cuidasami kay millmachan amuchkan altopi urqupi imayna sufrillan watante entero chaymi animalkuna cuidan pero vacanchikunapas kanan ukumayaykunamun y manañataqmi hasta pastopas kanchu kay tiempo pas huk lasiñam kachkan chaywanmi kanan huk llakisqa chayramuniko disculpaykuaykuya kaqa kay millmachallaykuqa kachkanraqma atisayku pero challaña pero hina chayna challapas chaykamchkanikum Kisuchallanchikñam faltan. Kisuchallanchikñam faltan disculpaykuaykuy papaykuna Pasaykusun ya. Pasaykusun chia. Las fiestas se hacen en momentos especiales y decisivos de la Pachamama y de cada cultivo. Cuando las plantas están guaguas, necesitan amparo. Las cruces asumen su cargo de protección a las chacras. El 2 de enero del 2005 hemos celebrado la fiesta de las cruces en la comunidad de Labrado, con la participación de las diferentes comunidades de la cuenca de Pitumarca. Las cruces son deidades que amparan a nuestros cultivos y animales para defender de la helada, de la granizada y de todos los daños. Las cruces lo adornamos con diversas flores para luego llevarlas a la iglesia, donde el sacerdote las bendice y luego los retornamos a los cerros más altos. Un mes después, cuando los cultivos florean plenamente y las ánimas de las plantas y las de los humanos deben conversar y celebrar para que vengan con fuerza, se festejan los carnavales, donde se manifiesta el respeto y el cariño hacia nuestros cultivos, animales y entre personas. Doña Gavina Apaza, de la comunidad de Huito, nos comparte cómo ella cría y muestra su respeto y cariño a sus maíces. Veamos. Sumaklat rurinki jiray con carnaval festigation mais mama. Chichtataps kasatapes manchachinki. Carnaval festigation sumakta. Mais mama, sumak ruru na ikipa, sumaklat kunang ruru yung tim stakius, wasiman. En las alturas del Labraco festejamos la fiesta de las alpacas,
que ritualmente son llamadas chuslumama. Aquí el cariño es muy fuerte, porque nos vestimos de ellas, con sus lanas. Aprovechamos el estiércol para los cultivos, comemos su carne en las fiestas principales y usamos el cebo, que es principal en los rituales de nuestro cauce. Papa grande. Konanka somakhreya, apo laurani, apo ausargate, apo aukarai, apo akwamba. Toko son kulia konanka ke kausai kota khawarinke, lesai salex manta. Kausai Allah. En este ritual nos abrazamos y nos deseamos el aliento, Samaiku. No khawaki ke reproductos ta masta ima gestión con otras asquericiones. Chit khawaki papa lindo. Que no antiguamente, tradicionalmente, papa lindo, policía proxiliape, presidente ganadera que patape Santa Elena, que colmesape proxiliape, guarmanan dentro palomeno orbituna homenaje, papá que primo lindo, gabino, papacito lindo, que molucan chape, que molucan cha Santa Mesanche España, porque papá papá lindo, de igual manera, papá lindo, joven, que Raulino Pancheza, papá lindo, Guatamata, joven Porisha, papá, que molucan cha, Chochimaba, papá lindo. Gracias, papá. Asimismo, en esta fiesta está presente el maíz en forma de piri, comida ritual de la cría de las alpacas. Después de arrear a las alpacas, todos vamos a comer el piri como cóndores para que haya crías en abundancia. La comunidad de Lámaras, ubicada en la provincia de Huanta, del departamento de Ayacucho, es una de las comunidades golpeadas fuertemente por la violencia social. Los actuales pobladores, en un 90%, son jóvenes que han retornado de las ciudades a donde escaparon en tiempos difíciles. Ellos no han vivenciado la vida comunitaria, el aini, la minca, el compartir. Las 20 familias de esta comunidad pidieron el apoyo del FIAC, viendo los avances, logros e impactos de comunidades vecinas como Chaca e Ingenio Pájere en la crianza de la agrobiodiversidad. Principalmente les gustó la recuperación del respeto de los hombres a su pacha. En esta actividad se recupera el trabajo de ainis y mincas. Todos conjuntamente participan como chullasunjos o jucuruna jinaya, que quiere decir con un solo corazón o como un solo hombre. También priorizaron recuperar y fortalecer su organicidad comunal. En tanto es central y vital para fortalecer sabidurías, rituales y espacios comunales donde se condensa el cariño, el respeto entre todos los componentes del Pacha de Lámaras.
Las chacras en esta comunidad están ubicadas en terrenos con una fuerte pendiente, donde la erosión del suelo es alta. Las patapatas, andenes, plantaciones de árboles y arbustos, formación de diversidad de climas, han sido abandonados por más de 20 años. Gran parte de estas antiguas construcciones se han recuperado en Aines, con mucha alegría y entre bromas. Como parte de regenerar las relaciones fluidas entre comunidades, que generan además de la ampliación de la familia extensa, permitió un rico intercambio de experiencias de todas las actividades que permiten el en causa y de las comunidades. Se visitó a la comunidad de Ingenio Pajre, donde participaron en el Haitay, que viene a ser el barbecho ritual con la participación de comunidades vecinas. Las señoras de las dos comunidades se agarraron en competencia en el jaraui, para alegrar el corazón de los varones, de la Pachamama y las deidades. La sacralización de sus diversas zonas de vida es considerado también vital por la comunidad de Lambras. Para ello reconstruyeron las capillas que permanecen en lugares sagrados de mucho significado. La familia de Lambras ha visto en las comunidades vecinas cómo con la recuperación de las fiestas de las cruces han aumentado las clasecitas de semillas y el notable mejoramiento de las chacras, cercos familiares y comunales. La reconstrucción de capillas tiene sus secretos. Recrearon la taquina, que son desechos de los ichus usados para el techado. Esto sirve para impregnar las porosidades del acabado, que evite el goteo de las lluvias. La preparación de taquina se hace ritualmente con mucho cuidado y principalmente por una persona mayor. A pesar del escaso presupuesto, reconstruyeron 3 capillas, 2 en el cementerio y una para la Santísima Santa Cruz. Cada una de ellas tiene los siguientes roles. La capilla de niños es para el descanso de las almas de los niños fallecidos. Sirve también para darse el último adiós de su cuerpo. Dentro de la capilla se encuentra la Santísima Santa Cruz en señal de respeto. La capilla de los adultos es para el descanso de las almas mayores y lugar de despido con sus seres queridos que entran a otra vida. Asimismo, la capilla tiene mayor respeto con la Santa Cruz, en donde todas las almas rezan para pedir perdón. La capilla de la Santísima Santa Cruz se reconstruyó en un sitio llamado Ayamojo. En la capilla Jispi, en el techado de la capilla, se colocó una cruz pequeña para que proteja de los malos espíritus. Esta cruz es confeccionada por un arbusto llamado lámparas. Es una de las plantas regeneradoras de la vida en la comunidad. La cruz se florea con claveles que ayudan al florecimiento en la crianza del pacha o mundo local. Después de 25 años se recuperó la fiesta de las cruces, donde los jóvenes se organizaron y participaron como chunchos. Se prestaron y alquilaron las impresionantes vestimentas. Armaron sus antaras y en la noche velaron las cruces entre todos. Al día siguiente los chunchos llevaron las cruces a sus respectivas capillas, todo siempre acompañado por música.
Regresemos a Ayacucho para conocer el Apu Queroray. Wajikuna wajpanikuna ñuqaykupa kay comunidadniku kay San Lorenzope kawsakuynikumantaya willarishaykiku porque punta vidapim llumpay qunqasqaña karqa chakrayku y además kay urquykupas entonces chay imagina ñuqayku kay kapillakunata kay imapas kay fiesta carnaval chay costumbrekunata ñuqayku ruwaniku mana imapas huk fiesta nawanchu riki o sea que alegría kuyuwanchu ni tumay gustuywanchu riki kusikuyllawanchu aswanja ñuqayku kay señorpam karqa rikurqaniña mari taxa kaspay karqam huk punchawnin karqa entonces festejaqku imaynam ñuqanchikpa santunchik kan entonces chaypi festejakunchikmi entonces chaynata riki pensariniku hinaspaykum kay urquman siempre siqamuqku riki siqamuq entonces festejaqku riki paypa punchawninpi chayman hina hayninpapas ñuqayku siqarimaniku señor apunchikuna kusirichiq riki. Y paywantajmi que a veces kay chakrapiqa kawsanchik que tanto animal nintin kawsaykunapas y tanto ñuqanchikpis paykunawanmi paykuna kawsan chayta ñuqaykupas creyiniku hinaspayku ñuqaykupas chay sentidukunawan ñuqayku kayta ruwaniku a veces kay tarpukuyninchikkunapas siempre paykunapas alegría kunmi chay porque kay urquman qhispimaniku kawsaychakunata aparikuspa chaymi paykunapas kusiku lliw chakramantam ñuqayku confianzam pasaykuniku hinaspa recogeriniku riki manam chaypi harkakunkuchu ni pipas eso sí obligadumi pallakuykunku iskayta kimsatapas frutamanpas mas wirukusamanpas riki wiruniku kay chuqllupi riki entonces chayta pasaykuspa rikujikuykunku entonces hinaspa chayta aparikuspa riki bueno chaywan riki paykunatapas alegría riki killinpaq walhampa si huk punchaw cualquier kayna día runapa chakranman pasaykuspa pallakuykuy chaypiqa nisunki imataq qamqa pitaq chay pakikunaykipak obligacionki autorizacionki nispa riki nikunki pero chay punchawqa mana upallallam qhawakun maymanta hamuqpas purikunapas y chay sentidokunam ñuqaykupa kay usansayku puntamanta manataqmi ñuqayku kayta ruwaniku kay poco tiempochu aswanqa chay karqa puntamanta pachrik entonces chaykunam qunqarisqa karqa qunqasqaña karqa entonces chayta ñuqayku valoraniku hinaspaykum siempre nanta kapillachantaya ruwaramusunchik nispa ruwaniku huk sintiniku riki entonces que verdad kasqanta riki entonces kaypi cruz kan siempre kayman apamuqqa kaypim existe chay señor Morón nisqayku ñatinmi bajachiq kaniku misanman rinallampan napimen carnaval y chaymanta misakamun inatin kaqlla kutichiminiku imapaq
porque chay tiempo kuna siempre chayamon helada, granizada. Entonces chaytam chayta apamunico pay amparabanco. Jainimpa no ves que hay camino en Trabanico, entonces chaypi mana para cancho cae na total na carja usia camino en Trabanico cae capilla en Trabanico pa y na ten chaypi hayay kam chay para tokuichaya tuta cae na jam kaspay hoko oji kunin ñoqanchija para pusajme richkanchija nis pero de verdaderamente hallaykam tumpachalla para inachkaspaja ya tukuychaltut hinapi kaypi kanikups hina parawan kutiykunik wasiykumanpas hina chaykunami ñuqayku kay sirinchik aputaja masta ñuqayku kriyniku imapaq mikusqa kanaykupaq parata ñuqaykumanpas siempre chayachimuwankurik tanto animalmente lliwpaq allin vidapi kanaykupaq. CCCPAM acompañó en la reconstrucción de andenes, cercos y forestación con árboles nativos en la comunidad de Aparo, Ayacucho. En las zonas Suni y Quechua, los andenes construidos hace cientos de años son parte del extenso paisaje. Esta principal fuente de diversidad y sustento agrícola para los comuneros de Aparo fueron reconstruidos y mejorados por ellos. Los cercos en las praderas de la comunidad y las chacras familiares favorecen al incremento de los pastos naturales, protegen los cultivos de climas adversos y de los daños de la ganadería. Estos cercos también han sido reconstruidos. Los árboles nativos como el jero jengual y azabrán mejoran el clima frío. Los comuneros utilizan la madera para los techos de sus casas y los aperos de sus herramientas. 2000 de estos árboles se encuentran nuevamente en el paisaje de Aparo. En Aparo existen dos tipos de autoridades comunales. Por un lado, la oficial, que es parte de la administración del Estado. Por otro lado, las autoridades tradicionales, llamados también embarados. También hay las autoridades carismáticas, que nacen en fiestas y rituales comunales y familiares. Los embarados y los carismáticos se encargan de mantener el equilibrio de la pacha, la armonía entre los hombres, la naturaleza y las deidades. Fortalecer la organicidad comunal implica que las autoridades de los runas y deidades entren en una relación sagrada de conversación, compartan amparo y cariño. Los rituales son la vía para este sentimiento mutuo. Las actividades de reconstrucción de andenes, cercos y la reforestación se realizaron de manera comunal y familiar, mediante faenas comunales. El PAN facilitó insumos y herramientas que los comuneros no podían conseguir. El 12 o la merienda, elementos sagrados para rituales como el pago a los apus guamanis
y a la Pachamama. La sintonía de los hombres con la naturaleza y sus deidades o ánimos se consigue con ofrendas de coca, cigarro y traguito, además de alegrar las duras jornadas intermedias en la conversación de los hombres con sus deidades. El pago u ofrendas se hace con respeto, cariño, mucha voluntad y con el corazón. Con estas ofrendas, las piedras pesadas se parten fácilmente como jabón o aparecen en cantidad. El trabajo que se había planeado para 7 días fue culminado en 3. Este año, la autoridad encargada del pago fue acompañada por un alguacil niño que aprendió los secretos del anciano. Así el conocimiento no se muere y continuará transmitiéndose de generación en generación. Te cuento que el Centro de Estudios Andinos Vida Dulce de Andahuaylas, departamento de Apurímac, acompaña a las comunidades de Jotahuacho Alta, Huayjón. Ambas están alrededor del centro ceremonial de Sondor, un lugar importante, ritual, donde los antiguos peruanos concurrían, y hasta ahora concurren todavía, en ciertas fechas claves del calendario agrícola, para ver a los cuerpos celestes, pero relacionados con su cultura maicéntrica. Los muros de Sondor están alineados con las salidas y puestas del sol, la luna, la chacata, el amaru, es decir, el escorpión y suchu. Al suchu en Andahuaylas le dicen Jeyawarma. Vida Dulce afirma lo que los comuneros siempre han sabido hacer: construir cercos de champa en lugares donde la piedra es escasa, o cercos de piedra en el cimiento y después champa, para evitar daño de ganados en pequeñas chacras de maíz, papa y huertos, que últimamente los comuneros le están llamando como chacramontes. También se han reconstruido algunas terrazas de piedra, como el cerro lo pide Lo importante es hacerlo en fiesta, como jugando en aini o ayuda mutua, jugando con los niños, niñas, abuelos, abuelas, señoras, todos, compartiendo una comida rica y chacarera de la temporada que lo pone el dueño de la chacra. Vida Dulce acompaña con coca, un poco de traguito para el ánimo, un poco de pellejo de chancho o cuchijara, asimismo aguzando picos o reconstruyendo picos rotos. Para esto apoyamos a los herreros de la comunidad. Vida Dulce también acompaña entregando estacas de sachaculis o cola arbórea, plantas de jengua, pino, hojas cebollas o cebolla nativa. Lo que nos cuenta el comunero Salvador Soca es importante. Don Salvador nos dijo que su huerta chacramonte de verduras con frutas nativas mezcladas con maíces y porotos sea legal, jayayay o verde alegre y vigoroso. Pone zapatos a sus gallinitas para que no escarben y dañen las plantas. Dice también que no deben entrar al huerto ni las mujeres que están menstruando, ni ratones ni cabras depredadoras.
Él llena pues su huerta con hierbas del cerro como muña, huacatay, salvia, tojaruay. Siembra de todo en la huerta. Rajacha para sopa y sancochado. También prueba semillitas de maicitos, porotos, jahuincas. Pero don Salvador tiene más sachaculis o cola arbustiva con hojas cebollas. Él hace como su abuelo, en su huerta Chacramonte, tiene de todo. La organización PERCA de Huancavelica nos describe cómo promovió y vigorizó el Yupanacu, actividad comunal a manera de competencia. Yupanacu es una actividad masiva de Aini. Participan grupos de 4 personas que dominan bien el roturado con la chaquitaclia. Son los llamados joyaneros, 2 personas que golpean la tierra con la reja y 2 que ayudan a mano. Son personas invitadas de comunidades vecinas que participan de este evento para que las personas de las comunidades visitadas les devuelvan el Aini cuando ellos lo realicen. Recordamos, teniendo en cuenta el respeto a la Pachamama, Madre Tierra que genera y alberga la vida, empezando desde las ofrendas rituales y las costumbres propias de los joyaneros, antes que se desarrolle el evento. El proceso es la siguiente. Se empieza con el marcado del terreno en cuadrados similares para ver las destrezas con la chaquitaclia de los jóvenes chacareros, sean ellos de la misma comunidad o invitadas. En la noche, una de las autoridades invita a los joyaneros de la comunidad y público en general para que asistan al día siguiente a las actividades festivas del Yupanacu. En sus voces se escucha: mañana es nuestro Yupanacu, señores. Todos tendrán que estar presentes, señores. Esto se repite en cada espacio desde donde puedan escuchar los que están en casa. Luego de la invitación masiva realizada por el campo de vara, acompañado de su bombo, las autoridades de la comunidad, campos de vara y oficiales inician con los preparativos para la ofrenda ritual a la Pachamama. Es toda una secuencia de conversación con lo sagrado. En el caso de esta comunidad de Chontacancha, esto se realiza ahora utilizando el naipes. Dicen ellos que anteriormente lo hacían conversando con el maíz. A esta hora, también los joyaneros van preparándose, pidiendo permiso a la Pachamama y sus apus para que les vaya bien el Yupanacu y les ayude en el Jespi, zafar en el evento. Con esta ofrenda a un paraje apulucal, en este caso Ichujasa, termina la noche ritual. Al día siguiente, las autoridades, campos de vara y los oficiales llegan hasta el lugar donde se desarrollará el Yupanacu. Todos ellos van cargados de las cruces coloridas, señal de ser autoridad y estar junto a la Pacha en todo momento. Se ubican en la parte superior del terreno a trabajar, donde ponen las cruces. Hasta aquí llegan todos los invitados. Saludan a las cruces, saludo a la Pachamama, luego a las autoridades y todos los presentes. Es aquí donde imparten las indicaciones del campo de vara para el inicio del Yupanacu y sobre la forma como ellos deben participar en este evento. Previo a ello, van pichando la coquita todos los que participan del Yupanacu. Por eso, se sientan en fila. Inicia el Yupanacu. Las autoridades les ubican a los joyaneros en el terreno a distancias similares, dejando un cuadrado para que no haya confusión o engaño. Los caporales y los campos de vara van controlando el roturado del terreno. Se escucha la música del bombo y el pito. Algunas veces, cantando, dicen:
Madre única de ropaje diversa, tierra virgen, madre mía, tápame con tu ropa, tápame con tu manto, se repiten estas voces. Junto a la música se labra la tierra, alegres la gente y la misma Pachamama, las autoridades controlando el avance y la calidad del trabajo de los joyaneros. La hora del almuerzo. Ya las esposas de los campos de vara y de las autoridades oficiales van llegando con las viandas típicas de la zona, sobre todo con los premios, que son los huaypajuy. Estas son presas enteras de gallina y cuyes. Invitan a las autoridades organizadoras de Chontacancha, al culminar el trabajo de Aini, a sentarse en fila a los participantes. Les agradece con palabras como esta: gracias, amigos, por su acompañamiento. Sírvense pues nuestra pobreza. Entregan los huaypajuy. A los joyaneros se le entregan los estímulos. Luego se empieza a compartir a todas las viandas preparadas para esta ocasión sin distinción alguna. Por ello, en las comunidades decimos: cuando encontramos a alguien comiendo, ayudamos a comer. Si encontramos trabajando, ayudamos a trabajar. Si encontramos jugando, jugaremos todos juntos. En la comunidad no se distingue el visitante. Todos somos todo. Palabras de don Faustino de la Cruz, presidente de la comunidad de Chontacancha. Nuevamente se reparte la coquita, el traguito y el agradecimiento final. Sin percances, sin accidentes, así termina el evento del Yupanacu. En la comunidad de Labraco realizamos la recuperación de las áreas de cultivo y sus cercos. Estos sirven para proteger a los cultivos de los vientos y de los daños de los animales. Existen muchas áreas rocosas que con la ayuda de todos y en Aini pudimos limpiar y construir los andenes y cercos. Este trabajo en Aini nos fortaleció y nos gustó a todos. La campaña agrícola fue muy buena y ahora estamos compartiendo la cosecha. La cebada, el paracaimama, es un cultivo principal que nos hace pasar cargos, matrimonios, mincas y fiestas. A través de ella se prepara la chicha, que está siempre presente. En la sega de cebada también están presentes las autoridades de la chacra, como son los collanas y cañaris. Quitarse sombrero. Licencia que se manda, mandamento papá y cuna. Las familias de Carui decidieron hacer el haiche como antes, después de un taller de reflexión que tuvimos, donde se dieron cuenta que habían perdido el respeto hacia los cultivos. Se motivaron viendo el video, donde se mostraban las expresiones de cariño y respeto hacia los cultivos recién cosechados, y donde la papa es vestida como guagua.
Amala sinchita, pequeño hecho, matamos las pan, que cachao hay que. Ay, catamos las pan, que cachao hay que. Espala ni utiquica, pacala churaco y mangara. Espala ni utiquica, tutala churaco y mangara. Ay, chavanda, vente con con nada. ¡Ujay! Nosotros, el núcleo de vigorización de la chacra andina, queremos compartir algunas reflexiones sobre las iniciativas del FIAG. Se recuperaron las tradiciones ancestrales y con eso las creencias para pedir a las deidades el aumento de las aguas y volver a alegrar a la gente y al agua con el clarín, la caja y la flauta en la limpia de las acequias. Como ellos mismos dicen, el agua es la vida. Por eso fuimos el 28 de mayo a celebrar la fiesta del agua en la comunidad de Callaspampa. Esta celebración es parte de la conversación entre el agua, las semillas, la comida y la comunidad. Sin la conversación con el agua no tendríamos semillas ni comida, tampoco habría vida. Para seguir teniendo agua en la comunidad tenemos que darles ofrenda al agua como antes. Y para esto ofrecemos una dulce ofrenda, con dulces, frutas, vino, coca, azúcar blanca, azúcar cande, cigarrillos y agua de los puquios y ceros que son fuertes y tienen mucha agua. Este regalo lo dejamos al pie del orco cuchilla, junto a la boca toma del agua. Acompañamos fumando, chachando, coquita, tomando traguitos y cantando alabados. Escuchen. Bueno, vamos a comenzar el pequeño alabado. Buenos días tengáis, madre, hijo del divino Padre. Yo ruego y a Dios por hijo y alabado sea el santismo. Yo ruego y a Dios por hijo y alabado sea el santismo. Y María concebida sin pecado original. Y María concebida. Con esto pedimos que el agua aumente en nuestras vidas y empezamos todos juntos a limpiar las acequias alegremente al compás del clarín, la caja y la flauta. Indudablemente las iniciativas del FIAG son una puerta de entrada para recuperar lo más profundo de la cultura andina. Del Apuyayo nos llega el agua a la comunidad de Huito. Este Yacumama lo llevamos y lo festejamos con mucho cariño para hacer llegar a nuestras chacras.
La organización Ahuay de Ayacucho apoyó a la comunidad de Cedro a recuperar la música tradicional. Don Leonardo Palomino nos cuenta: nuestra fiesta de Yarca Aspi hemos dejado de realizar hace un poco más de 10 años. Antes nos juntábamos 3 comunidades. Lo mismo, la fiesta de los carnavales era grande. Bajábamos la cruz de nuestro orco y la llevábamos a escuchar misa. Al regreso, amarrábamos con muchos frutos de la chacra y en fiesta devolvíamos cantando y bailando a nuestro orco. Decían nuestros abuelos que era el que nos protegía a la comunidad de las granizadas y otros pesares. Los comuneros, con las habilidades de tocar los instrumentos musicales para enriquecer estas fiestas, han desaparecido. En esta iniciativa se trajo a 2 maestros de la comunidad vecina para que enseñaran a los comuneros interesados, niños, ancianos, a tocar violín y arpa. Con 4 violines se les enseñó a 30 alumnos, con 4 arpas a 20 alumnos. Antes de empezar las clases, los instrumentos fueron bautizados en una ceremonia en la cual se nombraron los instrumentos. La primera fiesta será recuperada en julio. La Asociación Urpichayay en el Callejón de Huaylas ha trabajado en la recuperación de la música ritual de la chacra campesina, como es la chisca, donde participaron los jóvenes de las comunidades campesinas como Cruz de Mayo, Tupac Yupanqui y Vicos. La música chisca es una música tan antigua en esta parte de la región andina que aún se toca en las fiestas rituales en algunas comunidades y está muy relacionada a la crianza de la chacra. Se toca no solamente para bailar y cantar, sino se toca en el momento de la siembra, en la cosecha y en el momento de la alta ritualidad de la Pachamama. Por tal razón hemos iniciado con recuperar y recrear esta expresión cultural, con el apoyo de 2 grandes maestros que conocen sobre la música chisca, como el profesor Tito La Rosa de la provincia de Carhuaz y el señor Narciso Cántaro Collas del distrito de San Miguel de Aco. Así terminan, ¿no? El profesor Tito se ha ocupado en hacer conocer los instrumentos musicales más antiguos de la región y del Callejón de Huaylas, que muchos jóvenes desconocían. Lo que ha hecho es recordar sobre la música de sus abuelos, de sus padres y de su comunidad. Es su sonido bonito y intenso. Y este huaco es un sacerdote antiguo. Silbatos de cerámica.
las quenas de hueso en ceremonias. Se sacrificaba a la llama, ¿no? Se sacrificaba a la llama, se separaba su carne, se guardaba la carne, se comía la carne, pero la mejor parte, la parte del hueso, seleccionaban la mejor y esa parte era preparada para hacer una quena, ¿no? Y la llama entregaba su hueso para fabricar una quena. O sea, seguía viviendo a través de su sonido después de muerta el animal, ¿no? Mientras ha durado nuestro taller, hemos reflexionado profundamente sobre nuestra propia música y el significado que tiene en comparación con las músicas foráneas a nuestra realidad, que solo nos incentivan a tomar licor y crear ilusiones en la juventud. El maestro Narciso Cántaro Collas ha hecho conocer a los jóvenes participantes la parte práctica de nuestro taller, porque él desde muy niño conoce los saberes y secretos de la música chisca. Apunte cuchillas nomás, ¿ah? Yo pensé que hacías con lima. Esos sabucos que tenemos por Quinranca por ahí, rarama que decimos, ese es muy perfecto para roncadora. En cambio de plástico, no sirve. Pone su tapita, cuando seca sale, pero de sabuco no. Una vez aprendido el secreto de tocar la chisca, porque se trata de familiarizarse con el instrumento, hemos viajado al centro ritual de Chavín para hacer una ofrenda y llamar al ánima de la música, que no se aleje de nosotros y que vuelva a armonizarnos con la chacra, la semilla y nosotros los nunas. Ahora ya sentimos ser músicos, ya tenemos ganas de tocar en las fiestas rituales, por eso con el cariño y respeto nos hemos decidido a acompañar con la música chisca a la fiesta de las semillas en el distrito de Marcará, San Isidro Chacarero. Él también tiene su chacra y siembra al igual que nosotros, tiene una diversidad de semillas que los cría con cariño y respeto. De igual manera, hemos podido acompañar a la fiesta ritual de Judas en la comunidad de Vicos, sector Huillash. Judas es otro chacarero, es como una persona sabia que tiene mucha riqueza en la chacra. Para promocionar la música originaria, los comuneros y autoridades de la comunidad de Pergapampa y Antegaga se acercan a solicitar estos instrumentos que anteriormente los utilizaban en sus faenas masivas de Aini, en sus afacasas, en sus herranzas, ya que ahora, dicen ellos, se está perdiendo esta música, se está dejando de lado, porque bastante se promociona la música moderna, como son tal vez a través de altoparlantes que generalmente promocionan el consumo de cerveza y más ocasionan el desorden de la gente, ¿no?
hay una manera especialísima a los pueblos con todo 8 y tienen ese cuento. Por decir, en la fiesta de Santa Cruz, en la comunidad de Pircapahuana, han recordado nuevamente esas costumbres de poder trasladar el pisurumi, de jugar el champaticray, porque ya no se hacía, se había olvidado. El pisurumi apay es llevar una piedra redonda, grande, que si de veras uno está preparado y está consciente, lo puede trasladar a distancias un poco más lejos, ¿no? Son los retos de los jóvenes de diferentes años para hacer ver que de veras ellos sí pues tienen esa fortaleza de poder hacerlo, ¿no? En cambio el champaticray está más relacionado a las actividades chacareras y acá juegan a codo. Mucha gente o muchos jóvenes que van a estas fiestas juegan el champaticray. Ellos dicen que cuando una persona se cae, se voltea en el piso, es tan igual que como se voltea la tierra, ¿no? Y cae cuando es cogido por la chaquitaclia. Y esta vez muchos aylus se han reencontrado a nivel de la comunidad de San Juan de Dios. Inclusive han surgido grupos de otras comunidades cuyos jóvenes con bastante alegría se han acercado a la música de la bandurria. Ellos han jugado, ellos han cantado en coro y contaban de que qué hermoso es esta música, que nuevamente estos jóvenes lo están tratando de levantar, ¿no? A bailar y a gozar, poblador de Pircapahuana. Vamos en el centro, la dulce voz de la plantada. Para vigorizar estas músicas originarias teníamos que tener un maestro quien domine tocar estos instrumentos. En una oportunidad nos encontramos con el joven Fortunato Sedano Crispín vendiendo sus bandurrias en las calles de Lircay y le preguntamos si podía él acompañarnos en estos talleres que estábamos organizando en la comunidad. Y él es quien enseña en la comunidad a tocar estos instrumentos de la bandurria y el rondín. Decía él, para aprender a tocar las bandurrias, igualito imena kruscha kunanchi pirsigna nanchi igualito kaina chat bakachin ahora con estos instrumentos entregados, los comuneros de Pergapampa han hecho su yantáculo. Donde han participado en lo que es el cortado de las leñas y el fraccionamiento para poder utilizarlo, ¿no? Estas leñas en sus actividades masivas. Tal vez el caso de la limpia de caminos o tal vez las faenas comunales de siembra o cosecha de papas, etc. Esta vez se ha acompañado también en la limpia de caminos, con lo que se ha reparado los bombos, los pitos y algunos otros instrumentos. Muchos amigos que sabían tocar antes les han enseñado a los jóvenes y estos jóvenes son nuevamente los que nos han acompañado en esta faena de limpia de caminos. En Cajamarca, la Asociación Nubicha acompañó a la comunidad de Paccha en la revaloración de la fiesta en honor a las cosechas verdes de mayo, donde la deidad carismática es el maíz. Esto
formó parte de la iniciativa Vigorización de la ritualidad de las semillas en las fiestas patronales. En esta fiesta, que se celebra el 15 de mayo, el personaje central es el de San Isidro Chacarero, al cual se le colocan las nuevas semillas en su anda como zapallos, chiclayos, caiguas, frijoles, oyucos, papas, ocas, quinoas, puchugues y maíces. Pedro Carmona, de Paccha, nos contó que hace 30 o 40 años se sembraba y se criaba a nombre de San Isidro Chacarero. Las cosechas eran abundantes y había bastante comida para vestir el anda del santo. Las semillas se sentían amadas y así regresaban cada año a sus chacras garantizando la abundancia. Esto se celebraba con una gran fiesta en la que se practican las danzas especiales a cargo de los chunchos, músicas tradicionales con clarín y caja para alegrar la fiesta. Ya. Otro. Pero después de un tiempo, aparecieron factores de desequilibrio que cortaron el ciclo agrofestivo de la comunidad. El abandono de la chacra, la cultura moderna, las nuevas técnicas agropecuarias, en base a agroquímicos contaminantes, la invasión de las nuevas sectas religiosas, introducción de semillas genéticamente mejoradas, entre otros. Trajo problemas como la pérdida de valores culturales, el desgaste, erosión y contaminación de los suelos, y se creó un nuevo ciclo de degeneración en el que poco a poco se olvidó el sentido ritual de la vida chacarera. Este año, los detalles de esta fiesta se recordaron en forma comunal en varias reuniones en las semanas previas a la fiesta. Los comuneros de Paccha se reunieron con ancianos, adultos y niños para transmitir estos saberes. Los niños aprendieron a tocar el clarín y la caja, instrumentos tradicionales. Las niñas aprendieron a bailar de las mayores y todos en conjunto realizaron la organización de la festividad, que a partir de ahora se volverá a celebrar para recuperar la salud de la chacra. Las semillas se están sintiendo amadas nuevamente. San Isidro Chacarero. ¡Ah, sí! Chacarero es mis consejos. Las chacareras nos cuentan cómo recuperaron sus tinajas, tinajones, tiestos, mocahuas, ollas, acompañadas por el naca pradera. Bueno, kayachpa, quilloachpa, yuracachpa, tamanan surcun zapacho cualquier día, sino que cualquier fecha, sino que luna yuyupa, surcun zapa, kay material kunata surcun sa luna yuyupa. Bueno, kayachpa taman surcun chich cualquier luna porque puyunchita, kayananchita, mocawanchita, Junchik pinchina man api kunch con hormeta. Man api kunch con hormeta. Este de aquí es su tiesto, este es su barriga,
Y el de acá es cuello y este es el labio. Nosotros, las chacareras del barrio San Pedro y Pasuquili, hemos puesto manos a la obra para recuperar nuestras costumbres. Estamos embarrando de vez en cuando, enseñando a nuestros hijos, hijas, ya sea en nuestros tambos o en el barrio, recuperando el cariño por lo nuestro, por lo natural. La cerámica está presente en todo momento de las ceremonias rituales, los encuentros comunales y en los trueques. Estos eran formas de los caminos de la cerámica y de las semillas. En la comunidad de Cañocota, desde antes, son alfareros, que con la introducción del mercado dejaron de hacer cerámica y cambiaron por los utensilios de plástico. Con la iniciativa pudimos volver a recordar las formas de elaboración de la cerámica. Se construyó un taller especial con su horno y sus herramientas modernas y antiguas, donde padres de familia y niños confeccionan sus utensilios como son las salamancas, los platos, los pocillitos y tumines para la chicha. Don Vicente Hualpa nos comparte algunos secretos de preparación de la arcilla. Uno, después ni hace, ni cebolla martisca uno, solamente que mancarona para el estaco limpio uno, mana imah tu pasa. Los alfareros de Cañocota comentaron que el uso de los utensilios de arcilla en la preparación de las comidas tiene más sabor y es más saludable. La comunidad de Callaspampa y de Tomacucho conocieron sus suelos tan profundamente que encontraron arcillas y les dieron los usos correspondientes, recuperando sus sabidurías y costumbres ancestrales. Ellos elaboraron sus tejas, sus ollas, sus cántaros, sus platos y cucharas, para poder seguir comiendo y sintiendo el aliento de la misma Pachamama y siendo acompañados de la propia naturaleza. Estas cosas de los quechualamas son para gozarlas, di. Huaquicuna, nosotros pues desde antes pues trabajamos igual que las hormigas, bien unidos. Todos participamos, mujeres, niños, jóvenes y nuestros abuelos. Bueno, hablando un poco en la cerámica, las panicunas con alegría sacan sus gredas, siempre conversando con la luna, para que dure pues sus tinajas y sus ollas y sus fiestas. Con ganas pues pisan la greda para Yutacur, para sus fiestas, para sus peonadas, siempre haciendo uso lo que es nuestro,
porque cuando comemos en plástico, no es pues igual. Oro dejo se come y no se come pues mishki puro. Bueno, en jabón negro, en este tiempo pues todos bañamos ya pues con jaboncillo, con champús y despreciamos nuestro jabón nativo, que además de bañarnos nos cura nuestros comezones y chichicos. A nuestro tambo pues siempre se arma y se techa una buena luna para que dure un buen tiempo, siempre tomando nuestra rica chicha, pusuk pusuk. Todos con alegría techamos a nuestro tambo, nadie nos está mirando, todos participan en la chamba, cargando la hoja, doblando la hoja y siempre en la culata gritamos con alegría cuando termine el techeo. ¡Ja! Mucha la gente grita, ¿no? Mira. Ya está, dice. Ve, Humberto. Sukama wak Pauli Jayang, yuk tiga pika. Ikandeng kay panga pro sukama Pauli Jayang, man Valencia, man cualquier día pecho wak te chakun. Yu ya ikus pancho wak agita te chakup wak saya. Sacamos porque es una luna buena, pero cuando nosotros sacamos en luna, que es luna verde, no vale, porque salen las maderas con polilla. Allí que ya se concho vascatapis. Para na kuspancho wak socio puro. Los viejos antiguos decían que cuando se quebra la mocava es para que dure el tambo. Así es la costumbre siempre en cualquier peonal. Pero antes no hemos hecho ya las mocavas que no hemos quebrado, pero ahora sí ya quebramos las mocavas, ya estamos recuperando. Kuchkillawana rantin chabon takos tienda manta manana katinayan chinacho ñaupa tiempo son chita ay plaza abonyanan tien y ahí no se compra con el tiempo na yacha con esa pana ya no están kaya abonin chikono te ya no están esa pama ya na chikono wat panchita kay rik chaklaya enfermedad pa kay ya na abonin chi agima a veces que yo amri yuko dibi soya chaywa maya ponchi chaywa arma chispchuya chuyata dik cha veces que cara chapashi bello chaykona willawan chisapañaw viejita kona chaykona wawit bello chaykona wampichi waway kichita kiri aptinga ni wanchis chaypan kaykona kunika mama kaykita ya chichiwe kasayano nene. Ahora los fanes nuevamente se han dado cuenta
de la utilización de nuestro jabón negro y los diversos usos de nuestras abuelas que le han dado por siempre. Así que panis y huauquis, vamos volviendo a usar a nuestro jabón negro y que nunca nos debe de faltar. 자, 뭐야? Nuestra próxima visita es a Huaraz, el núcleo Urpichayay que apoyó la recuperación de la crianza de llamas en las familias de las comunidades de Vicos. En el Perú, desde los tiempos más antiguos, los auquénidos han sido los hermanos más importantes de los hombres. Nos proporcionan el sustento diario. Las llamas sirven para transportar carga, dan lana para vestirse, se come su carne, se bebe su leche. Su sangre y sus fetos se emplean como sacrificio ritual. Gracias a su crianza dentro de la vida de una comunidad, hay incluso un medio más de trueque. En Vicos no había llamas en los últimos tiempos. Por eso pensamos en la recuperación de la crianza de llamas. El primer paso fue realizar una ofrenda ritual en Yamapampa, Quebrada Honda. Ahí se encuentra en una roca una antigua grabación de una llama. Este es el lugar sagrado para hacer los rituales. El segundo paso era encontrar comunidades que críen llamas, viajar a ellas y hacer una selección de animales para reproducirlo en Vicos. Se compró en total 12 llamas. Para separarla de su manada, había que cuidar que cada llama llevara consigo su ánima. Por eso también se recoge su estiércol y un poco de tierra de donde duerme. Una vez en la comunidad, las llamas produjeron gran expectativa entre los comuneros. Se sorteó entre varias familias quiénes estarían a cargo de las llamas y por supuesto se realizó un taller con un profesor de la Universidad de Huamanga para ayudar a consolidar el conocimiento de los criadores. Es importante cuidar un buen apareamiento entre animales de buen peso y buena lana, del color que se desee, para asegurar el crecimiento del rebaño. A las hembras preñadas hay que cuidarlas y alimentarlas con buenos pastos durante prácticamente un año completo. El criador aprende a leer señales en plantas silvestres, o en aves de altura, o en las aguas sagradas, que le sirvan de guía para prever el racionamiento de los pastos. Los criadores también deben saber conversar con las enfermedades que se puedan presentar a los animales en momentos críticos. La sarna, los parásitos, la fiebre. La salud del rebaño y su incremento son el resultado de una armonía con la naturaleza por el constante diálogo con las deidades a través de oraciones y ofrendas a la Pachamama, de corazón a corazón, para cada actividad, cada apareamiento, cada alimentación, cada viaje.
En Vicus hay el recuerdo de la tradición ancestral de la crianza de llamas. Por lo tanto, también hay la tradición ancestral del tejido. Ahora que se crían llamas, puede revivirse también esta tradición. Los vicosinos quieren volver a hacer sus ropas nativas, sus teñidos naturales, sus frazadas y bayetas, y quieren recuperar la fuerza de su tecnología tradicional por el bien de sus hijos y de su armonía como habitantes de este pacha. Pajoita jawamusaq. Pajo es un pasto en grupos, ¿no?, dentro de la comunidad. Montoncitos de pajo son unas plantitas que paran juntos. Posiblemente similar a eso, las alpaquitas también paran juntos, pues pajos. ¿Ves? Para esta crianza de alpacas, los amigos de Patacancha primero tenían que preguntar al Apu si pudieran poder criarlo o no estas alpaquitas. Es por ello que han hecho una ofrenda ritual y preguntarle al Huamani, que es el paraje o Apu, de qué lugar van a llevar las alpaquitas. ¿En qué sitio lo van a poder criar? Y si estos animales van a ser entregados al Huamani o al paraje de la localidad. En tal sentido han hecho un ofrecimiento ritual y de acuerdo a eso es que se ha criado estas alpacas, no así por así, ¿no? Se ha empezado con lo que es la cimentación de la casa guardianía en la localidad de Yuruyajiaco. Es ahí donde los comuneros han empezado a hacer su casita guardianía y su corral para alpacas. Esta actividad lo han hecho a través de AINIS, por ellos y en grupos de personas. De igual manera, terminando el tapial y todo lo que es la construcción, se ha hecho el techado de la zafacasa. Igual, en la zafacasa, en lo que es traslado del licho, ha estado presente la música a través del pito y el tambor. Unos preparaban lo que es los palos, los umbrales para el techo. Aquí se ha notado a las mamitas tejiendo con bastante alegría lo que es las hoguillas o jesua que le llaman del licho, para que puedan soportar ese hicho que han ordenado, ¿no?, para el techo de la casa. Luego se fue a comprar las alpacas a la comunidad de Jarapa, que queda en el distrito vecino de Huancahuanca, de la familia Taipe. Aquí, de igual manera, cuando se han comprado las alpacas, no es tal vez una transacción de comprar un objeto o algo así, sino ha sido de comprar personas. Y decían los comuneros de que estamos yendo nosotros ahora a traer nuestras nueras. A las alpacas no la ven como un animal, sino son sus nueras de los comuneros de Patacancha. Y ellos para eso han ido con harto comida, chicha. Inclusive las señoras han acompañado para este traslado de los animales. Y cuando se han comprado las alpacas, el dueño de estos animalitos les recomendaba a la gente diciendo: más tarde, mañana más tarde, sirve con asunchín. Alguna suere que gracias. Alguna pero amaña que chicho. Ya, amaña que chicho. Sonata, cuida y cuichi. Me lleva champions. Y mamá con ninguna manta pas ya. Alguna me usamos manta pas. Me lleva tiempo ya. De igual manera, para poder seguir a los animales hacia Patacancha, hasta una cierta parte nos había acompañado su hijo de don Narciso.
y nos recomendaba de que a las alpacas no se le debe llevar por el camino grande, sino tal vez haciéndole dar las vueltas por otros lugares para que no puedan regresar recordándose el camino. Y así se ha seguido a estos animales. En el camino, a cierta distancia, parecían haberse cansado, y lo que pensábamos seguir en un solo día se nos hizo en 2 días, y a medida que íbamos yendo nos alcanzó la noche. Ya al día siguiente, en la mañana, se llegó a Patacancha, en la madrugada. Después de llegar a Patacancha, proseguíamos con el camino hasta llegar a Ruyagiacu, donde está construido la casa guardianía y el corral. Es aquí donde los amigos hacen llegar a las alpacas. Para esto, de la comunidad de Jarapa se ha llevado a los animales junto con su estiércol. Y este estiércol que se ha llevado se tenía que enterrar como un secreto para que estos animales se adecúen a la nueva casa donde van a estar. Y al llegar, todavía las autoridades han hecho una limpia y también un ofrecimiento ritual para que el lugar le reciba de una manera tranquila, ¿no? Y recién después de ello seguir a las alpacas adentro. Niño chala, niña chala. Gracias, papá. Después de hacer esta actividad, lo que posteriormente se programó fue la herranza. Y la herranza de igual manera tiene su proceso, ¿no? En la víspera de la herranza, las autoridades se han previsto de frutas, de algunos insumos rituales para hacer una ofrenda ritual al apu que les va a proteger a los animales. El apu que va a proteger a los animales es el apu Saxaya. Bueno, entonces reciente coachik. Es que hay que kanga, no ganchik pachoya, mechichikunanchi bama, no ganchik mechisoncho. Kaya mechipagolan peng. No mechipagolan kane, angsia. Manimat khop tempas. Akan taps mikusarchik mechipagus pe risñojali. Responde sarchik pa imangari. Imana sa. Alin mo ge chenle mekche. Chayna lam chay. Tango manaps ñogamanta pa imanta chiki kanga. Sumat kepeche ka pe naya. Papa. Patrón encima con guato que digamos ahora y manejación se a ver con angre cotemos para ver la que gusta haga que pinchar Kukachanta, segrachanta. Trago chanta ya, chayman koi cambio de que. Capaz que no vuelven tan de que. Terno chico. Eso es nuestro papá. Señor Sosaya, patrón Nicona, ponang miche kamoki kai kangwang remaiko. Tastawakta pikak animal tam paraje saksaya kam michinki kam cuidanki kam pa makikipim kanga kangmi hina no kaikuta hina kay animal kawas kaikuta kay animal apam kaikuta uyuanki y cuidabankiko. Y campa makibem canikyo, señor Saxaya. Me entrega que animal nita, kay pakoita. Kaya pa yung comunidad Patacancha pa yung animal nita. Campa makibem, kang mami koiki, kang mami entrega ki. Y kaitam no ka voluntanita chay simoni. Kaita tomay kospaikin. Tiene hambre, papá.
Kay complementemi, kami yachanki, kampa makipi. Kay belayawangmi, kam kanchi kamuangkiko, kay animal nikota, kay pakoy kota, iyapa yang waking hermano ko na pa animal nintapal Señor Saksaya. Señor Saksaya, kay complemento was kay tayo chas kay kuangki, ichanayatami, ipirmisay kuangki tami. Mana yang kana, lan tangan mereka mana penting mancu. Ikampa makipim kaniko kunan ponchamanta hasta kunan hina watan kamapaj. Al día siguiente, en la herranza, se nombra a dos autoridades, sobre todo a uno que es casado, ¿no? Al fiscal. El fiscal con su esposa se hace a cargo de la herranza. Se prepara la mesa ritual, luego se colocan los cocaquintos. Y después de igual manera se hace el ofrecimiento ritual ese día, se hace el anjoso a los animales con los cocaquintos, el llampo y la chicha de jora. Es como si uno esté invocando a las deidades del lugar para que le cuide a estos animales y que se apacigüen con ellos y no tal vez tengan reacciones adversas a lo que puede hacer la gente, ¿no? La crianza campesina está más ligada al sentimiento, a esa querencia, a ese cariño que se tiene a sus animales. Y así termina una manera de crianza de alpacas que es tan diferente a lo que es promovido desde la técnica. «20 años de minería crearon un vacío en la tradición de tejidos de San Juan de Dios, Lircay, Huancavelica. Con unas herramientas y lanas, algunos comuneros redescubrieron su pasión por los complejos tejidos que los visten. Fortalecimiento de la sabiduría local en la diversificación de tejidos y confección de vestimentas. Comunidad de Antajá. Los comuneros de la etnia Angara, desde sus ancestros fueron tejedores. Reflejan todo el colorido de sus tejidos como símbolo de la expresión de su paisaje local, sobre todo las indumentarias originarias que visten a las autoridades ancestrales Barayo. Los tejidos hechos de lana gruesa de alpaca y oveja son denominados huejas, hecho que los identifica de las demás comunidades. Por ello les dicen a estos comuneros pergahuejas, apelativo de las personas de San Juan de Dios o comunidad de Perja, por hacer y llevar en la vestimenta dichas prendas. El hecho de que las empresas como la minera hayan copado mano de obra de la gente campesina de este lugar por un prolongado periodo, hizo que olviden muchos de sus saberes, sobre todo el de los tejidos, dándoles ocupación en actividades diferentes a lo que ellos ya sabían hacer. Diríamos que esta fue un impacto negativo en la gente campesina que hoy se evidencia, sobre todo cuando la empresa, después de un poco más de medio siglo de explotación, ha limitado la mano de obra con la consiguiente cierre de las minas. Rabagachkaniko, Carabajota, Chada Hayakiskaniko,
más puntata, pero con muchas cañas, pues cañas, caña, ropa cos, porque nada, con mamá teta, un pedazo pasa caña, no. Kinas poco ya ni muchas caminos no van, por abajo minata, ripucuran, kinas para en caña, diga los paime, manana chaita no cae que minap cae con otra cae la tila cae con allá tan, pues cae, nada tan, vas a cosa ya tan cae con otra, tal no hay cual mis jaripas. Cae pantalo, jala, chay, bosto chaco allá tan, manana cae cosa ta con gana con, por ejemplo. Kaita peor manana che mina pe utilizan con la churiki la vaga con porque chay man tai vis que mina con ra toko ya y mama tai ta con toko ya porque na mana ni sa kate koti kamniko manan si gira minta pas cancho hina ting mi kai na y ma pinata kai ra mi kai na kai y mi hija que pedra o kai ka tirar ta koi kamya banco hina ting kai ya pamant im kaya que ka ra kai ta kai kunata kai manda kai Pagocha gai, ya que pochkasca, señora pochkasca kaita, enten kaita roane, kai kona mche pochkan kona pai kai kona manta, y kai korompanata kai color charike lana, chayo, y kai nata ma partita pora kai lana manta kai kana stand kai to tichkan, chayra kai to kana más menos capacita kuchkane, kai ya tana kapiki koniko, kai mi mana totalmente koniko nacho. Kai kona manana imapa con Nacho totalmente kai hombre un rullana chirillana manana con Nacho. Por ejemplo, kai kona ga minos con Ragmi. Chay mi kai kona tana kana yapamanta kaya kusako. Nispai kana pinchkane ko kaya kuskane ko kai obrat ka antagape. Kai barrio antaga comunidad kupi. Y kai mi chay punto todos kai con kai kona kai pañit que pantalo. Manada kai na wara pari kai wara bi kai napa. Kai chumpicha con señora para nascan kai awasca, kai logopas, maquituchapas, kai conchucha con micha kai na consijinico toco de manos con ricona, maná kai do negocio chaicona, y jala kai na chapona kai chapona to consijinico chara. Entonces era momento para recurrir a los ancianos y personas que nunca se asomaron a la dependencia de estas empresas, porque todavía en ellos tenemos algunos saberes potenciales que reposan para poder rescatarla, replicarla en los jóvenes de la nueva generación. Teniendo estos antecedentes relacionados a los tejidos y viendo la posibilidad de recrear por lo menos en un barrio, la Asociación Perja viene acompañando en la recuperación y diversificación de las vestimentas originarias en Antagaga, anexo de San Juan de Dios. Con ese objetivo se les ha entregado 10 telares y 10 calvas, herramienta esencial para que mucha gente aficionada al tejido vuelva a recrearla, y hoy lo vienen haciendo, mientras que otras están reaprendiendo lo que sus ancestros dominaban a la perfección. También las mujeres vienen diversificando los tejidos a pulso, gorras, chalinas y fajas. Entre las actividades realizadas tenemos adquisición de lana de alpacas y ovino, hilado de lanas adquiridas, adquisición de lana sintética de color, compra de telares, compra de calluas, o sea, telares artesanales, confección de mantas,
frazadas y pullos, mantos dobles. Confección de diversas vestimentas originarias. Paciencia ruana, curchan una tapa sumata paciencia ama aburriguspalla. Es que aburrigusparwanki hinaten amana yoxungen a veces chaypin caerona con apas dejaron con pita caetabascan a veces nispa no. Chay paciencia calma ruana que pullo y necesita tiempo. Rikchani empatan churana que curungunata mana cualquiera tacho churani como mayakanmampas japispacho que nada, sino que topachispa o acliaspa chay churanik chaymi somachata yoxen si cualquiera churariman que hinatenga mana allinchu yoxinma. En Carhui son excelentes tejedores en Pampagua. Estos diseños son creados de la propia vivencia de cada persona. Esta comunidad pidió aprender otras formas de tejidos, como por ejemplo a palitos, a telares para tejer frazadas, chalinas, chuspas. Estas formas de tejido nos sirven para confeccionar nuestras ropas y en especial la ropa de las autoridades. Estas deben ser adornadas y bordadas con diseños de flores de la zona en una máquina de coser. Dicen las autoridades y la gente en la comunidad de Antajaja que anteriormente solo había una persona que se dedicaba a este oficio del trenzado, pero cuando él se feneció no había otra persona quien pudiera tejer o al menos colocar estos metales preciosos en las pantizuelas y en estos tejidos o trenzados de cuero, y tenían que recurrir a distancias lejanas a otras personas para que puedan conseguir cuando uno pasa la autoridad de ser vara, porque para ello las utilizan estas pantizuelas y sus varas. Y es por eso que en la comunidad nuevamente se ha retomado a hacer este oficio y recrear en los demás. Primero se adquieren los cueros de vaca, de chivo, de preferencia dicen ellos de color negro, porque el color blanco no tiene esa misma dureza y esa misma consistencia del color negro. Se hace podrir por un periodo de 15 días, envolviéndolos con mantos, con grandes plásticas, y después de eso recién se descubre. Se hace secar y después se estira, ¿no?, con los clavos para que pueda quedar de manera uniforme, a manera de hojas grandes de papel. Y luego estas se proceden a cortar. Para el cortado, dice don Demetrio, hay que tener un pulso, pero bien uniforme, para poder cortarlas desde un extremo a otro. Dice también don Demetrio, hay que tener voluntad nomás para el cortado. Aquí se ve a los amigos de la comunidad de Antajaja, aquellos que están aprendiendo en el taller, cómo se cortan los cueros de una manera uniforme. Y luego el trenzado tiene que ser estirado y tiene que hacerse con fuerza. Los hilos o las fajas finísimas que van a servir en el trenzado son varias. Pueden ser de 8, de 12,
de 16 hasta de 24 hilos. Y dicen ellos, para poder hacer esto debemos tener maña nomás. Y hay que tener bastante voluntad en querer aprender. Ahí está. Ya se tenía tejido las pantizuelas y lo que faltaba era colocar sus adornos de metal. Entonces es cuando teníamos que recurrir a otro maestro que sepa del fundido y de lo que es el extendido de metales. Y nos acercamos a don Félix Chojelagua para que él, como aficionado dentro de la comunidad de San Juan, aunque pertenece a la comunidad vecina de Pircapahuana, les enseñó sus experiencias en lo que es el fundido y la extensión de metales a los amigos de Antajaja. Dice don Félix de que para utilizar los metales se debe hacer con las monedas de 9 décimos y de las de soles. Estas monedas son las que se calientan y en algunas veces todavía se funden para poder extenderlas y colocar de una manera tal que quede uniforme en las pantizuelas. Aquí no se utilizan oxígeno, esas cosas, sino solamente un poco de combustible como querosene y uno sopla con la boca la moneda hasta que quede bien caliente para que pueda ser extendida con el golpe del martillo. Solamente necesita un pequeño yunque para luego ir marcando y después cortarlo y poder extender de manera tal que quede uniforme. Una vez que se extienden los metales, explica don Félix de que el borde debe ser bien lijado y debe ser uniforme. Y este lijado o pulido de los bordes se hace solamente en piedras, utilizando un poco de agua. Cada proceso que sigue don Félix va indicando paso a paso a los amigos participantes de este taller, inclusive del corte de los metales, de cómo debe hacerse con la tijera. Una vez que se tengan las láminas listas, utilizando troncos se tiene que hacer como anillos, dándole forma para que quede en forma de cilindro y estas puedan ser colocadas en la pantizuela. No es cosa tan difícil, dice don Félix, es algo sencillo que se hace en la comunidad. El Naca Choba Choba acompañó a 36 campesinos de Lamas, Moyobamba y de Rioja en una visita de intercambio de agrobiodiversidad a las comunidades de San Isidro de Maino y San Juan de Tacta, en Chachapoyas, del 11 al 14 de febrero del 2003. Don Viviano Ruiz, de 67 años, nos dice: estas tierras te regalan muchas variedades. La tierra quiere mucho a las semillas. Derribas, te crece, empieza a aborrecerte el frejol aipa, el ahuicho o aipa chiclaya. La producción que sacas es fuerte, sana, donde le siembres de nuevo te produce muy bien. Todo depende de entenderse con la semilla. Son como nosotros, les gusta viajar y reencontrarse con la familia. Este ir y venir de las semillas y de campesinos se conoce como mujeo. Caminar y acostumbrarse en huertas, jardines, patios o chacras. Hacerse querer de manera inicial y después quedarse en forma estable y permanente. Por diferentes razones, los campesinos de Lamas, Moyobamba y de Rioja ya no realizan tantos esos viajes. Su estabilidad productiva, seguridad alimentaria y la conservación de la salud están debilitándose. Por eso, Choba Choba organizó una pasantía con la finalidad de que los campesinos visiten localidades donde el mujeo ocurre con gran vitalidad. Los campesinos y campesinas intercambiaron semillas y experiencias de cómo refrescar y ampliar la diversidad de cultivos como frijoles, habilias, arvejas, payar, tomatillo, alberjón, maíz y frutales. Enérita Apaquén Huamán, de 29 años, nos dice:
Estoy llevando estas semillitas de frijol, sachapapa, ajicito, trigo de selva y muchas otras más. Estas semillitas las voy a sembrar tomando en cuenta las fases de la luna. Por ejemplo, el maíz sembramos cuando la luna está en creciente o el quinto. Así la luna se mira para sembrar, si no, sale mal. El intercambio de semillas fue valorado con un ritual a la Pachamama. Así recuperaron modalidades de conversación con la tierra. Don Isidro Araujo hizo un pago a la tierra. De nuestras montañas, de nuestros árboles, de todo lo que nos rodea, de nuestros espíritus, de nuestras deidades del monte, de nuestras deidades de los cerros, de nuestras cochas, de nuestros cerros que nos rodean, Calzada, Huamanhuasi. Yo quiero hacerle un pago a la Pachamama, para que nos sigas alimentando con tus benditas tierras, con tus benditos alimentos. Salud, Pachamama. En el trayecto de la carretera Mainos a Chachapoyas, el grupo de la pasantía pasó por la comunidad campesina de Yerbabuena, donde hombres, mujeres y niños trabajaban una chacra en conjunto, en unión. Motivados por el espíritu solidario, el grupo se detuvo a prestar ayuda en la milga, al sonido de la música. Todos se confraternizaron en la crianza de la chacra. Los proyectos FIAC en Andahuaylas surgen porque los comuneros del ámbito del NACA Vida Dulce querían movilizarse panandinamente y conocer la vestimenta y el rol de la autoridad andina en otras comunidades donde todavía las autoridades están vigentes. Hemos hecho una pasantía al departamento de Ayacucho, a la comunidad de Quispillacta. Para la fecha del carnaval del 2005, visitamos la comunidad de Yanapata en Puno. Los comuneros de Andahuaylas se quedaron impresionados por ver el cariño que se muestra a las semillas. Por ejemplo, ellos adornan a las plantas de papa con serpentina para que no se vayan las semillas. Ellos ponen a diversas semillas en las mantas con sus flores. Ellos chayan a sus semillas. Ellos le dan el mujo muchay, que es el beso a las semillas. Don Agustín Huaraca de Anjareya se animó y también besó a las semillas. Regresando a Andahuaylas, mostramos los registros en video a los comuneros que no habían ido a Puno en nuestras reuniones de reflexión, y estas reuniones animaron y motivaron a recuperar las autoridades y sus costumbres. Se entregó la vestimenta y sus varas a las autoridades de las comunidades de Cotahuacho, Yanacuyo, Caquiabamba, Yupapuquio y Santa Elena, lográndose que la autoridad andina ya actúe en momentos festivos rituales, como la fiesta de la Trinidad con visita a la Puhuacucuri, ritual a los apus, mincas comunales como el Yarjaspi, Ñan Alchay, látigo ritual, extendiéndose esta motivación hacia comunidades vecinas como Manchaybamba, Toctopata, San Juan Pampa, etc. En Yanacuyo, Caquiabamba, Belén de Anta, Guayabamba y Cayapayo se han recreado autoridades tradicionales que tienen que ver con los huertos campesinos o Yuyucanchacuna, y se les denomina Yuyucancha Camayo, que quiere decir encargado de los huertos campesinos. Con esta modalidad se han recuperado más de 250 huertos campesinos en toda la región de Andahuaylas. Hasta ahora, la autoridad tradicional en Andahuaylas no aparece en pareja,
como es el caso en Quispillata y en Yanapata. Tampoco el niño autoridad, como en la comunidad de Uchuiri, Ayacucho. Para un futuro, queremos recuperar estos cargos que completan la organicidad de las autoridades tradicionales. La recuperación de las autoridades tradicionales emocionó a las comunidades y esta emoción nos da ánimos a continuar con la afirmación cultural. Las plantas medicinales las volvieron a sentir en las comunidades de Chusaj, Cachapampa, Callaspampa y Capulipampa. Y las utilizaron con fe en sus curaciones, en las curaciones de sus animales y de su misma chacra. Estamos seguros que entre plantas, entre personas, entre animales y la tierra nos curamos. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria.